¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unir. ¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Accidentes y enfermedades laborales, responsabilidades en la prevención durante el COVID-19. Nos acompaña la experta Nelly Parra, ingeniera ambiental, especialista en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Demos la bienvenida a nuestra profesional. Buenas tardes. Muchas gracias, Lina. Muchas Buenas gracias por la tardes, invitación. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este pequeño taller en el cual estaremos hablando acerca de lo que son los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral durante este periodo que estamos viviendo de COVID-19. Vamos a ver un poco cuáles son las responsabilidades que tenemos y qué sucede cuando no las cumplimos. Muchas gracias. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio a nuestra capacitación. El objetivo general de nuestra capacitación, como ya lo mencionaba, definitivamente es identificar la diferencia que hay entre el concepto de accidente de trabajo y enfermedad laboral por causa o con ocasión de la presencia del COVID-19 en las organizaciones de nuestro país. Y obviamente también tener en cuenta toda la parte de lo que son las responsabilidades. Quisiera empezar un poco hablando acerca de lo que son las responsabilidades de los trabajadores, así como el empleador en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.8, nos habla de sus responsabilidades. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que el artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1072 del 2015 nos habla acerca de lo que son las responsabilidades de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, la empresa tiene obligaciones y tiene responsabilidades, también es cierto que nuestros colaboradores la tienen y nosotros debemos de trabajar para preservar, mantener y mejorar la salud de ellos, pero con la ayuda y con el acompañamiento de ellos. Una de las primeras responsabilidades que ellos tienen es procurar el cuidado integral de su salud, por lo cual en este momento ellos deben de cumplir con absolutamente todos los protocolos
que nosotros tenemos al interior de la organización, lo que ustedes como líderes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que ustedes como dueños de empresa, como gerentes de empresa hayan pedido que se desarrolle, pues bien, nuestros trabajadores están en la total obligación de cumplir con estos protocolos. Obviamente, también nos habla de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Cuando nos están hablando a nosotros de suministrar información clara y veraz, y ahora más que nunca cobra muchísima importancia el tema de reportar todos aquellos signos y síntomas frente a lo que puede llegar a ser un posible portador del COVID-19. Por ejemplo, fiebre, malestar general y tos, moqueadera, vómito, diarrea, bueno, todo esto que nos están diciendo a nosotros los médicos todo el tiempo, de los cuales debemos estar atentos y sería importante reportar. Obviamente, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los protocolos hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, llegaron para quedarse, por lo cual todos los protocolos son de obligatorio cumplimiento. Los invito a que ustedes revisen en sus reglamentos internos de trabajo que tengan allí contemplado todo lo que es el cumplimiento de normas en el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque ya los protocolos, al hacer parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se vuelven de obligatorio cumplimiento. Esto no es negociable. Y obviamente informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Para ninguno de nosotros digamos que fue programado, nosotros no estábamos preparados para enfrentar esta pandemia. Esto fue algo que nadie tenía presupuestado, ni en el plan anual de trabajo, ni en el programa de capacitación, y mucho menos en la matriz de peligros y riesgos, y ni hablar pues del plan de emergencia, ¿cierto? Esto lo vamos a tocar al final de la charla. Pues bien, aquí básicamente decirles que nosotros, empleadores, y nosotros, trabajadores, estamos en la obligación de reportar cuando veamos que en el área de trabajo alguna de las personas no está cumpliendo con los protocolos, no está usando los guantes, no está usando el aislamiento, no está usando el tapabocas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que este es un peligro latente que está en el área de trabajo. Obviamente nuestros trabajadores y nosotros como empleadores debemos de participar en todas las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día, esta, por ejemplo, es una capacitación que su ARL positiva les está llegando hasta sus casas, hasta sus sitios de trabajo. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Primero, la participación y segundo, la evaluación. Recuerden que luego de que nosotros hemos terminado con la actividad, debemos hacer la evaluación y mirar qué tanto se interiorizó el conocimiento de nuestros trabajadores. Y finalmente, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el principal objetivo que tenemos hoy como líderes del sistema de gestión, como empleadores y como trabajadores? No enfermarnos. Este debería ser nuestro primer objetivo ahorita, cuidarnos, procurar obviamente cuidar al otro, y todos nosotros somos solidarios frente a lo que tiene que ver con el control de este virus y con el cumplimiento de los objetivos. Veamos, aquí no me voy a demorar mucho, cómo vamos a hacer para prevenir el contagio. Llevamos cerca de 4 meses, 5 meses, donde todo el tiempo escuchamos campañas, donde todo el tiempo nos están diciendo la forma como debemos de trabajar nosotros. Les dejo este link, la recomendación para visitar www.urosario.edu.do, el Observatorio Legislativo, para mayor información. Allí encuentran ustedes todo lo que tiene que ver con la parte legal de cumplimiento del coronavirus, no solamente, y aquí no nos están hablando solamente del lavado de manos y del uso del tapabocas y del distanciamiento social. Ese link les queda ahí para que ustedes, los que estén interesados, puedan entrar y puedan consultar un poco más qué es lo que nos están hablando allí a nivel legislativo. Vamos a entrar entonces ya en nuestro tema de lo que tiene que ver con lo que es el accidente de trabajo. Si nosotros miramos el accidente de trabajo, nosotros inicialmente en Colombia lo había definido el artículo 8 del decreto 1295 de 1994, pero este fue modificado por la ley 1562 del 2012.
Entonces, nosotros aquí lo que sucede es que en el artículo 3 nos definen a nosotros accidente de trabajo y nos dicen que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ya vamos a entrar a explicar un poco qué es cada una de estas, qué significa cada una de esas frases. Inicialmente veamos que nosotros frente al COVID-19 tenemos una cantidad de responsabilidades legales. En el país nosotros contamos con más de 891.132 empresas y registrados en el sistema de riesgos laborales tenemos más de 12 millones de trabajadores. Entonces, alguien diría, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que estar hablando de COVID? ¿Por qué nosotros tenemos que estar, digamos que como que esta situación que llegó y que a todos nos tomó por sorpresa? Pues muy sencillo. El COVID-19 tiene que ver con todo lo relacionado en el sistema de riesgos laborales. ¿Por qué? Él hace parte del riesgo laboral. Si nosotros nos damos cuenta, el COVID-19 es un virus y el virus hace parte del riesgo biológico. Como ya lo decía anteriormente, esto no estaba presupuestado. Ninguno de nosotros dijo, este año, el año pasado, por allá en noviembre, diciembre, cuando estábamos hablando del presupuesto, nosotros ninguno dijo, bueno, yo entonces voy a dejar una partida de 150 millones de pesos para hacer pruebas, ¿verdad? Entonces, como nosotros no lo teníamos presupuestado, pues tenemos que salir ahorita, o ya seguramente desde marzo o abril, todos nosotros, especialistas de seguridad y salud en el trabajo, tuvimos que empezar a hacerle ajustes a todo lo que no es, a todo lo que es nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Veamos también que nosotros en Colombia, seguridad y salud en el trabajo, pues especialistas, magíster, tecnólogo, técnico, profesional, como quiera que nos llamemos, ninguno de nosotros estaba preparado para atender este riesgo. Es así como hoy en día, si nosotros analizamos la cantidad de profesionales que tenemos en el país para atender este riesgo, podemos estar hablando de un poquito más de 98.000 profesionales en los últimos 6 años que han recibido pues su licencia de salud y seguridad en el trabajo. Veamos entonces que este concepto de lo que tiene que ver con accidente de trabajo, es importante que nosotros sepamos que todas estas definiciones y todos estos conceptos frente a lo que es accidente de trabajo y enfermedad laboral están protegidos por un gran embalaje, por un gran derrotero de todo lo que tiene que ver con normatividad. Nosotros en Colombia traemos bagaje desde el año 1915 con la ley 57 del general Rafael Uribe Uribe. Es decir, que aquí en Colombia nosotros hablamos, por ejemplo, del Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones. Hablamos de la Constitución Política de Colombia, hablamos de decretos, de resoluciones. En fin, tenemos una gran cantidad de legislación y si nosotros nos vamos a revisar toda esta legislación, pues fácilmente podríamos, digamos que enmarcarla de todo dentro de lo que es la pirámide de Hessel. Nosotros hablamos aquí también de los decretos y recordemos el decreto 498 del 2020, es un decreto ley, así como el decreto 538 del 2020. En este caso, por ejemplo, el decreto 538 nos habla a nosotros de lo que es la enfermedad laboral directa para los trabajadores de la salud, pero ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más del tema. Con el decreto 1295 debemos de tener algo de cuidado. Este decreto, en este caso, nosotros cuando estábamos empezando la charla les dije que el artículo 8, en su momento del decreto 1295 de 1994, había definido lo que era accidente de trabajo. Recordemos que este decreto está derogado más o menos en un 70%, fue cambiado por la ley 777 del 2002 y por la ley 1562 del 2012. Luego tuvimos el decreto 1443, pero este decreto 1443 fue derogado y compilado por el decreto 1072 del 2015, que es con el que nosotros estamos trabajando hoy en día de una manera importante. Recordemos también que tenemos muchísimas resoluciones frente a todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y tenemos las circulares emitidas por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que emitieron todo lo que son las circulares en materia de seguridad y salud en el trabajo.
no quiero seguir avanzando sin que nosotros tengamos en cuenta toda esa paquete de protocolos que estaba hablando ahorita frente a lo que son todos los, digamos que los protocolos de bioseguridad. Como les mencioné, ellos se unen al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hacen parte de él y por esta razón son de obligatorio cumplimiento. Y aquí entonces nosotros empezamos a hablar ya de lo que es la responsabilidad. Ojo con la solidaridad. ¿Por qué? Porque les estaba hablando de que nosotros hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones y en esa Comunidad Andina de Naciones nosotros, una norma supranacional es aquella que no es de nuestro país, pero que nosotros hemos adoptado. Entonces nosotros en Colombia hemos adoptado muchas normas que son de otros países, pero que en el momento que ingresan a ser parte de nuestra legislación se consideran como normas supranacionales. Estas normas supranacionales hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, los protocolos de bioseguridad que nosotros vamos a desarrollar al interior de nuestra organización para prevenir ese accidente de trabajo o esa enfermedad laboral por la presencia del COVID, recuerden que nosotros somos solidariamente responsables con las personas que entran a nuestra empresa. Es decir, estos protocolos deben de tener alcance para contratistas, para proveedores, para visitantes, obvio, para todo lo que son mis colaboradores, no importa si ellos hacen parte de, digamos que del área administrativa o del área operativa. Recordemos nosotros que cuando hablamos del decreto 1072 del 2015, él dice que se aplicará para la empresa pública y privada y que tendrá cubrimiento para absolutamente todos los trabajadores sin importar su forma de vinculación. A esto es que estoy haciendo alusión. Entonces no importa si es un cooperado, no importa si es un estudiante, si es el señor que viene a trabajar por misión, si es el señor que tengo con contrato a término fijo o el señor que tengo con contrato a término indefinido. Quiere decir esto entonces que aquí estamos hablando ya de la primera responsabilidad y es nuestra responsabilidad solidaria. Hablamos también entonces que toda esta responsabilidad cobra mucho valor con el decreto ley 539 también del año 2020, porque este decreto fue el que incorporó todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad a el sistema de gestión de salud y seguridad en Colombia. Nosotros en Colombia aplicamos la decisión 584, que esta es una decisión del año 2004 y es de la Comunidad Andina de Naciones. Esta es una norma supranacional y obvio, en este caso, esta es una norma que está soportando el sistema de gestión de salud y seguridad en Colombia. Digamos que nosotros en Colombia tuvimos que enfrentarnos repentinamente a un riesgo biológico que se convirtió rápidamente en pandemia. Quiere decir esto entonces que en el momento de que se aplica y se considera como una pandemia es cuando nosotros estamos aplicando esta decisión 584 del 2005 de la Comunidad Andina de Naciones. El accidente de trabajo, nosotros en este momento no sabemos si este accidente de trabajo, en el caso del COVID-19, no sabemos si el COVID-19 fue creado por el hombre o si es un fenómeno que fue de causa natural. Cuando nosotros hablamos de que tenemos una causa natural, necesariamente tenemos que hablar de una fuerza mayor, pero también nosotros cuando se habla de que fue creado por el hombre, normalmente se habla del imprevisto, ¿cierto? En este caso nosotros todavía no tenemos la certidumbre, no sabemos cuál fue su origen. Entonces, por eso sí, nosotros cuando hablamos de accidente de trabajo, decimos que en este caso, todo suceso repentino. Cuando es repentino es porque nosotros no lo tenemos planificado. Yo por la mañana no me levanto y digo en mi casa, para esta noche me tienen un baldecito con agua calientica, por favor, y con algún antiinflamatorio porque hoy me voy a accidentar. Es decir, nadie busca accidentarse. Por eso hablamos de que es accidente de trabajo, todo suceso repentino. Es un suceso repentino, pero para que sea accidente de trabajo, tiene que sobrevenir por causa o con ocasión del trabajo, es decir, por la exposición del trabajo. Quiere decir esto que cuando yo hablo de suceso repentino es que es ya, ocurre en un momento dado, yo no lo he planificado, la empresa no lo ha planificado, sino que ocurre de repente, ocurre en un instante. Como dice Lobsang Rampa por ahí, todo cambia en un instante. Exactamente lo mismo sucede con el accidente de trabajo. Cuando nosotros hablamos de que es con causa o con ocasión del trabajo,
estamos diciendo que es una relación indirecta. Con ocasión es una relación directa. Me explico. Cuando nosotros decimos que es con causa o con ocasión del trabajo, es una relación indirecta porque yo estoy realizando una actividad y yo no sé en qué momento esta actividad, por los factores de riesgo o por los peligros que hay alrededor de ella, puede llegar a generarme un accidente. Cuando estamos hablando de que es con ocasión del trabajo, hablamos de que es una relación directa porque mi trabajador está cumpliendo con sus funciones. Y aquí, por ejemplo, veamos lo que está sucediendo hoy con el personal de la salud. Cuando nosotros estamos hablando del personal del sector de la salud, puede haber una relación indirecta, por ejemplo, con el conductor de la ambulancia. El conductor de la ambulancia no tiene contacto directo con el paciente que está transportando, pero puede llegar en un momento dado, por ejemplo, que ese conductor, porque la persona no pudo, su auxiliar que llevaba o su paramédico no puede hacer sola la actividad, el conductor tiene que venir a ayudarle y allí inmediatamente se presentaría la ocasión porque ya el conductor dejaría su oficio de estar allí conduciendo la ambulancia y entraría a prestarle apoyo a la persona que va acompañando a ese paciente. Y si este paciente es un caso, por ejemplo, de COVID-19 positivo, el trabajador, en este caso conductor de la ambulancia, al hacer contacto con este paciente que está enfermo, podría llegar a adquirir el contagio. Pero lo mismo podríamos pensar nosotros, por ejemplo, hablemos de las personas que prestan servicios a domicilio. Esta mañana nosotros escuchábamos por uno de los noticieros que hablaban de que un señor vigilante estaba cumpliendo su labor en un conjunto residencial. Él estaba almorzando y por estar almorzando estaba sin el tapabocas. Llega la persona que traía el domicilio, él sale a atenderlo, el señor le entrega el domicilio, cuando le está entregando el domicilio, él tose y en ese momento, él dice que es el momento en el cual se contagió. Aquí, por ejemplo, este no es un trabajador directo de la salud, pero hay una ocasión que se crea por causa de su trabajo, por lo cual podría verse como un accidente de trabajo. Bueno, hablamos también que el COVID-19, por eso lo decía, puede entrar por causa o por ocasión. Veamos que aquí en este caso yo estaba hablando específicamente del señor vigilante, que llega el señor del domicilio a entregarlo y el señor del domicilio está contagiado con COVID-19 y este al salir a abrir la puerta, al salir a recibir el domicilio, no está usando su tapabocas porque él estaba almorzando, entonces lo dejó y viene a atender el domicilio y es allí donde se contagia. Entonces, hablamos nosotros de que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Cuando nosotros hablamos de una lesión orgánica es que inclusive el COVID, en este caso, lo podría llevar a la muerte y ni hablar pues de la perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros estamos hablando de el accidente que es también accidente de trabajo, el que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador? La ejecución de órdenes del empleador es qué pasa si yo soy el gerente de la empresa o yo soy el líder de SST o soy líder simplemente de cualquier área de la empresa. Recuerden que nosotros cuando somos líderes nos constituimos y damos órdenes en representación del empleador. Entonces, si yo ordeno la ejecución de actividades, por ejemplo, vaya al banco y realice una transacción bancaria porque el sistema no está funcionando, por ejemplo. Entonces, la persona sale a cumplir con este encomendado que yo le he dado, que en este caso yo soy la autoridad. Entonces, dice que yo estoy dando una orden y al dar esa orden, mi trabajador la está ejecutando. Cuando él va a ejecutarla, él puede hacer contacto con personas que estén, digamos que contagiadas con el virus y esto obviamente pues se consideraría un accidente de trabajo, ¿verdad?
También habla que durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún fuera del lugar del trabajo y horas de trabajo. Miren que aquí este ejemplo que he dado nos sirve para completar acá. Claro, no necesariamente la persona tiene que estar dentro de su horario laboral. Yo le di una orden, él se fue a cumplirla al banco, se fue a hacer una transacción bancaria que yo no podía hacer por internet. En el momento que él está haciendo la transacción bancaria, es contagiado por el virus. Y estaba fuera del lugar de trabajo, él no estaba dentro de la empresa porque salió a hacer la diligencia y allí fue donde se contagió. No necesariamente tiene que estar durante sus horas de trabajo. ¿Por qué? Porque él pudo haber terminado su labor y en el momento de que él termina la labor, entonces yo le pido, digamos que le doy la orden de que vaya y haga esta actividad. En ese caso, por ejemplo, fíjense que no está ni dentro de la empresa, ni dentro de las horas de trabajo, ni dentro del lugar de trabajo, pero recibió la orden de un superior. Por eso es que nosotros hablamos de que aquí se constituye en accidente de trabajo. Pero veamos también qué más es accidente de trabajo. También es accidente de trabajo cuando se produce durante el traslado de los trabajadores. Pero aquí sí quiero ser un poquito clara, y es que solamente se considera accidente de trabajo si yo como empresa, si usted como empresa está suministrando el transporte para sus trabajadores. Es decir, si el trabajador llega en su bicicleta, si el trabajador llega en la moto, es la bicicleta del trabajador, y en el transcurso del recorrido o el trabajador viene a decirme que fue un accidente de trabajo porque se expuso por el transporte, pues no sería un accidente de trabajo porque el accidente, en este caso, el transporte no lo está suministrando la empresa. En este caso, él está llegando por sus propios medios. Por eso no se considera accidente de trabajo. Para que sea accidente de trabajo, necesariamente yo tengo que tener transporte contratado, estos buses que pues normalmente nosotros contratamos para trasladar a los trabajadores, sobre todo cuando son distancias muy largas. Vamos a poner un ejemplo. Un señor que se fue para una fiesta hace 15 o 20 días, 8 días, y él en su reunión social, en la fiesta, que no tenía por qué ir, que no tenía por qué estar, que no debía de estar allí, pues el señor se contagió con el virus. Resulta que él se sube al bus como se suben sus otros compañeros y él allí dentro del bus pues va a contagiar a sus otros compañeros. En este caso, por ejemplo, sería accidente de trabajo y sería accidente de trabajo para las personas que viajaron con él en el bus. Claro, más adelante vamos a hablar de cuál es la prueba, cuál es la causa, cómo hago yo para saber si sí el señor estaba en el bus, si sí el señor viajó, si sí es o no es accidente de trabajo. Eso lo vamos a aclarar ahorita más adelante. Igual si a alguno le surge alguna pregunta, le recomiendo que tome nota y al final de la charla vamos a tener 5 o 10 minuticos para aclarar dudas. ¿Listo? Entonces, cuando el trabajador que llegó en su bicicleta o en su moto es independiente la forma como él utiliza el transporte no es dado por la empresa, se considera que esta es una enfermedad de origen común. En este caso, por ejemplo, cuando les hablaba aquí de que más adelante miraríamos, es cómo la prueba se convierte en un factor clave. ¿La prueba de qué? La prueba del coronavirus y obviamente pues los testigos y demás que tengamos nosotros para, digamos que corroborar que realmente sí tuvo contagio con los otros compañeritos y que fue él quien desafortunadamente los contagió. Digamos que también es accidente de trabajo y también se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical. Obviamente, cuando, por ejemplo, ellos realizan reuniones y alguna de estas personas, por ejemplo, está contagiada o se hace una manifestación y contagia a otras personas, pues esto se considerará accidente de trabajo. Igual cuando se considera accidente de trabajo, el que se produce en todas estas que son actividades por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales.
Entonces, lo que sí bien es cierto es que es muy difícil y pues esto es una pandemia que por lo que nos han dicho nos va a durar cerca de un año, pero si nosotros cumplimos con los protocolos y demás, pues seguramente vamos a poder evitar muchas situaciones dolorosas. Pero si definitivamente ya al mediodía, pues seguramente no lo harán dentro de la empresa ni nada de eso, pero ellos sí pueden salir de pronto y hacer el famoso picadito, ¿no? El picadito de fútbol y demás. Lo primero es que pues debe de estar prohibido todo esto porque pues allí habrá contacto y al haber contacto social pues se corre un riesgo alto de contagio para todas aquellas personas que estén jugando. Solamente para aclarar, pues en este momento no lo estamos haciendo, pero si la empresa llegara, por ejemplo, a tener una actividad deportiva interempresas o los famosos campeonatos que hacen interempresariales, aquí digamos que los equipos, los jugadores, estarían actuando en representación de la empresa, porque pues seguramente el empleador les estaría apoyando los equipos, les estaría dando permiso para ir a entrenar, les estaría de pronto también suministrando las bebidas para hidratarse y demás. En caso de que esto llegara a suceder, pues obviamente se consideraría un accidente de trabajo. ¿Por qué? Primero, porque está actuando en representación del empleador, porque allá no va a jugar Pepito Pérez, sino allá entonces va a jugar la empresa Ave María SAS, qué sé yo. ¿Sí? También cuando se trata, por ejemplo, pero es que yo tengo acá en la empresa, son mis trabajadores, son los que están con contrato a término fijo o a término indefinido o misión temporal, etcétera, que yo los tengo. Pero como este es de una empresa temporal, entonces, pues no aplicaría accidente de trabajo. Insisto nuevamente en la definición del decreto 1072 del 2015 que dice que el sistema de gestión aplicará para absolutamente todos los trabajadores, indistintamente de su forma de vinculación a la empresa. Entonces, ahí esta es una parte que nosotros debemos de tener en cuenta porque sí o sí, pues es accidente de trabajo. Aquí termino la parte de accidente de trabajo, voy a entrar en enfermedad laboral. En enfermedad laboral, nosotros tenemos en Colombia el decreto 1477 del 5 de agosto del 2014 que expidió la tabla de enfermedades laborales. Pero no podemos nosotros ser tan ligeros y decir, solamente tenemos el decreto 1477 del 2014. Este expide la tabla de enfermedades laborales, pero recuerden ustedes que la ley 1562 del 2012 en el artículo 4 definió lo que era la enfermedad laboral y él define la enfermedad laboral como aquella que es contraída por como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de enfermedad laboral, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la enfermedad laboral tiene dos entradas, o mejor, en la tabla de enfermedades laborales nos hablan a nosotros de dos entradas. Una, que son los factores de riesgo, y otra, que son los grupos. Ahorita más adelante vamos a explicar un poquito el tema. Pero por ahora, pues para entrar ya en lo que es la explicación de lo que es la enfermedad laboral, pues es importante que tengamos en cuenta que en esta enfermedad laboral, el gobierno nacional determina en forma periódica esas enfermedades. Él habla de que cada 3 años, pues va a emitir el listado de la tabla de enfermedades laborales. Sin embargo, tengamos en cuenta que nosotros en Colombia tenemos desde el año 2014, es decir, estamos en el año 2020, ya se debería haber pronunciado, pero pues esto está todavía en proceso. Pero veamos acá entonces que lo primero es que cuando estaba hablándoles del accidente de trabajo, les hablé a ustedes del decreto 538. En el decreto 538 del 2020 se habló de la enfermedad laboral directa para las personas que están de frente a la atención de salud. Entonces, en este artículo 78, ahorita vamos a mirar cómo cuando nosotros hablamos de los grupos, en la parte A nos hablan de las enfermedades directas y el COVID-19 entró a ser parte de ese grupo selecto. Entonces, si bien es cierto, la enfermedad laboral es contraída por la exposición a esos factores de riesgo a los cuales el trabajador se vio obligado a trabajar, también es cierto que en algún momento puede haber una enfermedad
que no figure en esa tabla de enfermedades laborales. Al no figurar esa tabla en las enfermedades laborales, entonces lo que nos dicen a nosotros es que se puede demostrar la causalidad con los factores de riesgo ocupacionales. Es decir, es cuando nosotros hablamos de la prueba. Y obviamente, al lograr demostrar que hubo una causalidad, llámese porque hay videos, porque el líder de salud y seguridad en el trabajo dio aviso a la ARL, al Ministerio de Trabajo, porque se reportó como accidente o como enfermedad. Es decir, siempre que exista la prueba y que se pueda hacer el seguimiento para poder nosotros entrar a demostrar si realmente eso no es una enfermedad laboral. Pero también en la ley 1562 del 2012, en el parágrafo 1, este es lo que está hablando ahorita, él en forma periódica actualizaría la tabla de enfermedades laborales. Digamos que no tenemos todavía el decreto que nos diga que actualizó al 1477, pero sí tenemos ya el decreto 538 que reconoce al COVID-19 para los prestadores de salud como una enfermedad directa. Recordemos el artículo 202 de la presunción de enfermedad laboral. Este artículo está vigente y dice que solamente las enfermedades contempladas en la tabla adoptada, pues que serían enfermedades laborales. Nosotros actualmente nuestra tabla de enfermedades laborales contempla 375 enfermedades laborales y aquellas que yo puedo, por ejemplo, me dicen es una enfermedad laboral, no está dentro de la tabla de enfermedades laborales, pero yo puedo entrar a demostrar su causalidad, pues fácilmente es buscar los apoyos requeridos, los aportes y llegar a mirar aquí entonces si sí es o no es una enfermedad laboral. Entonces recuerden que este Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 202, está vigente. Miramos entonces, y este es lo que les estaba diciendo acá ahorita, el decreto 1477 tiene dos entradas. Una son los agentes de riesgo y el otro es por grupo de enfermedades. Los agentes de riesgo se tienen en cuenta para la prevención de las enfermedades en las actividades laborales. Y entonces es aquí donde nosotros hablamos de que existe, y bueno, también tenemos nosotros la parte de del grupo de enfermedades. En este grupo de enfermedades básicamente nosotros lo vemos de la siguiente manera. Tenemos aquí nosotros los agentes de riesgo, que son 5, los agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Esta es la parte A, enfermedades laborales. Esto que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva es como ustedes lo encuentran en el decreto 1477. Pero aquí ya debe de estar adicionado el numeral 5, que es la enfermedad por COVID-19. Se considera aquí en la parte A, por eso está parte de los otros grupos, la enfermedad de laborales directas. Porque ¿qué quiere decir esto? Que la enfermedad laboral directa no necesita entrar a hacer todo el proceso de calificación, sino que en el momento de que nosotros decimos que esta es una enfermedad laboral directa, se considera que es una enfermedad que que está ya diagnosticada. Es decir, yo no tengo que empezar a buscar el origen, ni tengo que mandarla a estudio, ni nada de eso, porque se califica directamente. Es el caso de lo que ocurre con el decreto 538. Para él, elimina el parágrafo 2 de la ley 1562 del 2012, estudio y se califica directamente. Si nosotros nos regresamos un momentico aquí a la ley 1562 del 2012, el parágrafo 2 decía, para tal efecto el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio se realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años, atendiendo a los estudios técnicos, financiamiento y demás. Entonces, aquí básicamente lo que nos dice a nosotros el decreto 538 es que él elimina ese parágrafo de la 1562 del 2012 cuando se habla del estudio y la califica directamente, se califica directamente como enfermedad laboral. Para este caso, las ARLs, desde que se confirme el diagnóstico, deben reconocer todo lo que son las prestaciones asistenciales. Es decir, aquí no se requiere el estudio para la determinación de origen en primera oportunidad, como se hace, por ejemplo, con las juntas regionales de calificación de invalidez. En este caso, por ejemplo, para el COVID-19 y para estas otras 4 que están en la parte A, se supone que debe de ingresar y debe de calificarse directamente. Y a partir de ese momento,
tiene derecho las personas a todo lo que es el pago de prestaciones asistenciales. Digamos que la única persona que podría, o la única parte que podría de pronto llegar a controvertir, que no es una enfermedad directa, por ejemplo, en este caso aquí la 5, el COVID-19, sería un juez de la República. No hay otra instancia. Hay que acudir a la justicia ordinaria en estos casos. En el caso de la enfermedad laboral directa y de la enfermedad laboral por relación de causalidad, como les decía, cuando tenemos que entrar a demostrar que hubo esa causalidad, ya sea por agente o por grupo, estos son los grupos que ustedes encuentran en el decreto 1477, se los traigo a colación porque pues como entenderán no alcanzamos a explicar uno a uno, pero son los grupos que nosotros traemos a colación para que sepamos pues que están en el decreto 1477 y que allí ustedes lo pueden encontrar. En la relación de causalidad que les estaba mencionando anteriormente, entonces, en esta relación nos habla a nosotros el decreto 1477 en el artículo 2. Y fíjense que corrobora lo que estábamos hablando ahorita. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad, llámese con los factores de riesgo que acabamos de mencionar con esos 5, o con los grupos, será reconocida como enfermedad laboral. Como les mencionaba también, nosotros ahorita en Colombia tenemos en nuestra tabla de enfermedades laborales 375 enfermedades laborales que hacen parte de ella. Pero esto pues no quiere decir que si yo puedo demostrar la causalidad con otra enfermedad, pues que no me la vayan a reconocer. En este caso, las responsabilidades en riesgos laborales, entonces hablamos de la responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral es asumida directamente por la ARL cuando el empleador afilia a todos sus trabajadores a la ARL, es decir, cuando él hace la relación y dice, por ejemplo, mi ARL para la empresa, pues será positiva. En ese momento, toda la parte de la responsabilidad laboral la asume la ARL. Y ella lo que hace es cubrir todo lo que tiene que ver con las prestaciones del trabajador. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien dice, bueno, pero es que este señor se contagió porque él no usaba el tapabocas y no usaba los guantes y no guardaba la distancia social? Es decir, el trabajador fue culpable porque el trabajador no cumplía con los protocolos. Recuerden ustedes que nosotros por el decreto 1295 de 1994 desaparece la culpabilidad del trabajador. Entonces ustedes dirán, ay, pero ¿cómo así? Entonces ellos pueden hacer lo que quieran. No. ¿Qué sucede acá? Igual va a todo el proceso, se aplica a todo el proceso, sea de accidente o enfermedad laboral directa, en este caso si es trabajador de la salud, y accidente de trabajo, pues sí cumple con algunos de los requisitos que mencioné anteriormente. Pero más adelante a este trabajador se le puede entablar un proceso disciplinario y en ese proceso disciplinario, pues cumpliendo el debido proceso, obviamente, no es solamente llegar y, vea, usted no estaba usando el tapabocas, no tenía los guantes, usted no cumplía con los protocolos, entonces le terminó el contrato. No, recuerden que nosotros debemos de cumplir, hacer el debido proceso para poder terminar este contrato de trabajo. Y el debido proceso, pues en este caso, por ejemplo, incluirá el permiso del Ministerio de Trabajo. La enfermedad directa del sector salud es lo que estaba mencionando ahorita. Elimínense los requisitos de que trata el parágrafo 2 del artículo 4 de la ley 1562 del 2012 para incluir dentro de la tabla de enfermedades laborales el coronavirus como enfermedad laboral directa respecto a los trabajadores de salud. Es decir, por eso les tengo estudio ahí entre paréntesis. Ya no se realiza. Ojo, ya no se realiza, pero solamente en este grupo de enfermedades que hacen parte del grupo A, y es el coronavirus y las otros 4 que pertenecen pues ya al sector minero. Solamente para ellos. No es que ya nunca más vamos a volver a hacer estudios para determinar enfermedad laboral. No, tengan cuidado con eso. Quiero ser clara acá que es única y exclusivamente, en este caso pues ya ingresó el COVID como enfermedad directa y a ellas que está haciendo alusión. Entonces,
aquí nos habla de la enfermedad directa del sector salud, es lo que les estaba mencionando. Incluye, aquí tenemos que remitirnos necesariamente al decreto 538 del 2020, y él lo que hace es que incluye todo lo que es el sector salud como enfermedad directa, pero ojo, es el sector salud del que nosotros estamos hablando, es ese que está ahí en la primera línea, en las UCI, auxiliares, enfermeras, todo lo que tiene que ver con todo el personal que tiene que atender a este paciente para que recupere su salud. A él es que hace alusión. También a de las enfermedades, obviamente, las entidades administradoras de riesgos laborales, en este caso, desde el momento en que se confirme el diagnóstico del coronavirus, deben reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad de origen laboral por esa enfermedad. Ojo que estoy hablando solamente de la enfermedad directa. No se requiere la determinación del origen laboral en primera oportunidad o el dictamen de las juntas de calificación de invalidez. Estamos hablando también aquí, solamente en este caso, la enfermedad directa, parte A, decreto 1477 del año 2014. Y hablamos nosotros entonces de que si es enfermedad directa del COVID-19, conforme al artículo 13 del decreto 538 del 2020, no se requerirá la determinación de origen laboral en primera oportunidad o en primera instancia o el dictamen de juntas de calificación de invalidez, solo el diagnóstico, es decir, solamente con que un médico pueda certificar que hubo el contacto directo en primera línea por el personal de la salud con personas enfermas contagiadas con el COVID-19, se considerará que es una enfermedad laboral directa. Estas memorias les quedan a ustedes, aquí queda el decreto 538 del 2020, el artículo 13, que es el que está ratificando lo que estamos hablando. Nos habla de la relación de causalidad por el COVID-19. Ojo con esto. La presencia del factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo en este caso? Riesgo biológico. ¿Provocado por quién? Por el virus. ¿En dónde? En el sitio de trabajo. ¿Quién estaba ahí? El trabajador. El trabajador estaba allí en tiempo, modo y lugar, y obviamente debemos de tener en cuenta los criterios de medición, concentración e intensidad, es decir, la parte de higiene industrial. Pero cuidado, concentración de la sustancia en este caso. Recuerden ustedes que el solo contacto con el virus, pues ya, intensidad, cuánto tiempo, cuántas veces, cuál era la frecuencia. Y en el caso de no existir dichas mediciones, pues el empleador debe realizar la reconstrucción de la historia clínica ocupacional y de la exposición al trabajador. Aquí estoy hablando del artículo 3, relación de causalidad, que hace parte del decreto 1477 del 2014. Esta ventana que se abrió aquí con la relación de causalidad en el artículo 3, es bien interesante porque fíjense que nos está diciendo que el trabajador podrá aportar las pruebas que él considere pertinentes. Y en ese aportar las pruebas que él considere pertinentes, pues también obviamente nos está hablando a nosotros de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, videos, testigos, cartas, avisos, reportes de accidente de trabajo o enfermedad laboral por parte de la empresa o del líder del sistema de gestión, bueno, parte de la empresa hacia la ARL o hacia el Ministerio de Trabajo. La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con este factor de riesgo, es decir, los factores de riesgo que acabé de mencionar, que son 5 o con los 15 grupos, o en la parte A con la enfermedad directa. Veamos un poquito qué nos hablan a nosotros aquí de la relación de causalidad para el COVID-19. Para actividades para actividades o labores como la de los trabajadores de ambulancias, Cruz Rojas, conductores y personal con exposición directa a COVID-19, por ejemplo, aquí también las señoras del aseo y los señores, la relación de causalidad de enfermedad laboral es aplicable. ¿Por qué causalidad? Porque ellos estaban haciendo contacto directo con el riesgo. Y en este caso, el trabajador tiene la prueba, tiene la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir la carga de la prueba? Que el trabajador primero, tiene el contrato de trabajo, tiene los testigos, sabemos que labora en la clínica, tiene un manual de funciones y responsabilidades, y además de eso, tenemos la evidencia de que él tuvo relación o tuvo contacto con las personas que estaban enfermas. Entonces, aquí básicamente también nosotros hablamos de esa responsabilidad civil, y es que es cuando, por ejemplo, el empleador no entrega los elementos de protección personal a sus trabajadores, pero también puede haber responsabilidad civil desde el punto de vista sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo soy el líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y yo voy y le digo a mi empleador,
que él debe de entregar los elementos de protección personal y él no lo hace y yo simplemente pues omito, o sea, hago omisión de que, bueno, no, de pronto sí, de pronto no, pero pues no. Y simplemente no hago seguimiento a que se usen los elementos de protección personal. En este caso, por ejemplo, la responsabilidad civil. Aquí la responsabilidad frente al reporte de la enfermedad, pues en este caso es responsabilidad laboral, surge de un contrato laboral, de la responsabilidad delegada del empleador hacia la ARL, del monto de la cotización, el beneficio del trabajador como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Aquí hablamos de las mesadas pensionales. No existe el caso fortuito o fuerza mayor. Y obviamente hablamos de, no importa el vínculo laboral que se tenga con el trabajador, como ya les había mencionado. Recuerden que el decreto 1072 del 2015 nos dice a nosotros claramente que no importa. En el caso, por ejemplo, la empresa debe definir los protocolos de bioseguridad, hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y recuerden ustedes que se deben aplicar de manera sistemática y disciplinada por parte de los trabajadores. También tengamos en cuenta que si no se hace, pues puede haber una sanción por incumplimiento de los mismos. Y además, es responsabilidad de cada trabajador, como lo vimos, y por eso quise empezar con esa primera diapositiva, las responsabilidades de los trabajadores, preservar, mantener y mejorar la calidad de vida y la salud y la seguridad en su sitio de trabajo. Sin embargo, será el empleador el responsable de asegurarse, responsabilidad civil, de que los protocolos se apliquen y cumplan. No solamente, bueno, yo, por ejemplo, como representante del sistema de gestión, pues hago parte de ese empleador. Ojo, hoy ya escuchamos, ya hay la primera sanción penal por la violación de medidas sanitarias y la propagación de la epidemia. Recuerden que estas conductas están contenidas en el Código Penal en los artículos 368 y 369, que nos puede dar de 4 a 8 años de cárcel. Hablamos también de lo que es la responsabilidad administrativa, surge la función legal de vigilancia y control, se impone multa que es asumida por el empleador, la sanción o multa a favor de riesgos laborales, también hay que vigilar toda la parte de las competencias, luego la multa puede llevar a suspensión de actividades de la empresa, pero también puede llevar al cierre. Tenemos aquí la parte de la responsabilidad laboral, civil, penal, administrativa y fiscal por parte tanto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como del gerente. Hablamos aquí de el sistema de gestión, en el numeral 2.2.4.6.15 nos habla de todo lo que es la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos. Y aquí básicamente lo que quiero es hacerles conciencia de que, por favor, el COVID-19 es un peligro asociado a riesgos laborales por riesgo biológico, virus, por lo cual debe de actualizarse el sistema de la matriz de peligros, en este caso numeral 2.2.4.6.15. Además de eso, recuerden también que a nosotros nos hablan de que el empleador o contratante debe utilizar la metodología que él quiera como él considere que es la mejor, siempre y cuando se identifiquen todos los peligros, se haga la valoración, la evaluación y el control de todos esos riesgos. Y en este caso para nosotros, pues COVID-19. No quise dejar por fuera la parte de emergencias porque como nosotros sabemos, básicamente el numeral 2.2.4.6.25 que nos dice, el empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materias de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Qué tenemos nosotros en ese momento? Una emergencia determinada, ¿por qué? Por una pandemia. ¿Por cuál pandemia? COVID-19, por lo cual el plan de emergencia también se debe de actualizar. En cuanto al Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, ellos tienen la obligación de generar todo lo que son la parte de apoyar a la empresa para dar, digamos que ellos van a tener ahorita un papel muy importante porque ellos empiezan a recomendar, apoyar, a informar y a reportar todo lo que tiene que ver con los cumplimientos, por ejemplo, de emergencia, con la actualización de los riesgos, con el seguimiento a los casos. Ellos recuerden que actúan como un ente de vigilancia. E igual sucede con el Comité de Convivencia Laboral. ¿Por qué Comité de Convivencia Laboral? Porque una persona con COVID seguramente va a estar estresada y esto pues obviamente le va a traer, vamos a necesitar aquí a nuestro Comité de Convivencia Laboral. Esperen legislación que viene para estos dos casos, apoyar tanto COPAS como Comité de Convivencia Laboral. Aquí termino, les dejo estos pequeños tips y en los tips, pues básicamente el accidente de trabajo es por causa de colocación del trabajo, la enfermedad laboral se produce como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio en el que se vio obligado a trabajar el colaborador. Es responsabilidad del empleador generar programas de promoción y prevención.
El líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene responsabilidad civil, penal, laboral, entre otras, en el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y el trabajador tiene responsabilidades que debe cumplir de manera sistemática y disciplinada para cuidar la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es si yo quiero o si me parece. Mi Lina hermosa, termino con esto, doy apertura a preguntas. Muchas gracias a todos por su participación y gracias por asistir. Claro que sí, Minelli, muchas gracias por esa intervención tan valiosa que has brindado para todos nuestros asistentes. Vamos a un espacio muy pequeñito de preguntas. Tú sabes que pues por temas no podemos responder todas las preguntas que nos han hecho nuestros participantes, pero intentaremos responder las más relevantes. Nos pregunta Liliana Guzmán, ¿cómo se podría determinar qué es accidente de trabajo considerando que se está trabajando desde la casa? Ok, en cuanto a qué me estará haciendo la pregunta, accidente de trabajo, por ejemplo, porque me caí de la silla, accidente de trabajo porque iba para el baño y me rodé por las escaleras, o estará haciendo connotación a la charla que era del COVID. Bueno, vamos a hablar claramente de las dos, pues como para que, si yo tengo mi manual de funciones, si yo estoy haciendo mis actividades en casa yo tengo unos protocolos que debo cumplir frente a mi trabajo. Entonces, muy seguramente hay que entrar a establecer, y allí entraría toda la parte de la investigación de acuerdo a la resolución 1401 del 2007, frente a lo que es el accidente de trabajo, y entraríamos a mirar si es en este caso no asociado con COVID, que fue un accidente porque se presentó por cualquier otra causa. Entonces, aplicaríamos resolución 1401 del 2007, entramos a mirar si fue realmente por causa o con ocasión del trabajo, y esto pues ya le corresponderá aquí a la ARL. Si es por COVID-19, pues definitivamente se supone que si yo tengo personas con COVID-19 o con sospecha de COVID-19 en mi casa, debo de aplicar los protocolos de bioseguridad que la empresa me dio a mí o que yo debo desarrollar como persona responsable, mantenerme alejada de las personas que están contagiadas con COVID, y pues no tendría por qué existir, si tengo trabajo en casa, un accidente por contagio por COVID-19. Ok, perfecto. Bueno, Nelly, nos pregunta Marta Cecilia Hernández, si realizando el trabajo en casa, haciendo las labores de la oficina, nos vemos contagiados por COVID-19, ¿se considera accidente de trabajo? Bueno, vuelvo nuevamente, se ratifica la respuesta inmediatamente anterior, y es que si yo estoy cumpliendo con los protocolos, recuerden que los protocolos se hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quise hacer mucho énfasis en esta charla porque a veces nos dispersamos y no nos queda claro. Si yo estoy cumpliendo con los protocolos, si en mi casa hay personas con COVID, deben estar completamente aisladas, y yo tengo que cumplir con el protocolo. Precisamente, quédate en casa es para evitar que nosotros tengamos ese contagio y tengamos ese acercamiento a las personas que están contagiadas. Entonces, bueno, igual acá, si ya en algún determinado caso se tuviera que dar, pues seguramente ya entrará la investigación de la ARL, y pues esto será un accidente de trabajo. Pues no un accidente de trabajo porque las personas que están en la empresa conmigo no están laborando, ¿cierto? Tendríamos que entrar a determinar la causalidad. Perfecto. Listo, ingeniera. Nos pregunta la señora Lina María Rodríguez, ¿qué soportes pide la ARL para demostrar que un contagio por COVID-19 se dio en el desarrollo de sus labores? Ok, es exactamente, digamos que vienen todas las pruebas que yo debo aportar, igual que cuando yo voy a hacer el estudio para enfermedad laboral o para accidente de trabajo. En este caso, seguramente no estoy hablando del decreto 538 de causa directa para el sector de la salud, sino seguramente ella me está hablando de cualquier otra actividad económica. Siendo de cualquier otra actividad económica, pues seguramente entro ya con todo el reporte, análisis de puesto de trabajo, todo lo que las ARLs me piden para poder establecer si es accidente de trabajo o enfermedad laboral. Perfecto. Listo. Y tenemos una última pregunta. Luz Ángela Velázquez nos pregunta, ¿los accidentes o enfermedades profesionales por COVID-19 aplica para todos los trabajadores o solo para los que están en el sector salud?
No, si me estás hablando del decreto 538, como también lo ratifiqué mucho en la charla porque quería que quedara muy claro, solamente es enfermedad directa para el sector salud y solamente los que están en primera línea. ¿Por qué? Porque los otros pueden ser por causa, no necesariamente tiene que ser por ocasión. Recuerden que hay dos entradas allí. Entonces, bueno, solamente para sector salud. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Quisiéramos responder todas las preguntas de nuestros asistentes, pero bueno, el tiempo es muy corto, entonces esperamos poder tener otra capacitación de este tipo para poder responder más preguntas. Muchas gracias, ingeniera. Nos brindaste una capacitación con una información muy valiosa. Los asistentes estuvieron bastante activos. También agradecemos a todos por su participación. Y les recuerdo que los certificados los pueden generar de 1 a 8 días hábiles después de finalizado el taller en www.positivatravesía.co. Ingeniera Nelly, muchas gracias. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación y a ustedes por la participación. Los esperamos en un próximo evento. Muchas gracias. Claro que sí. También se me olvidó decirles que las publicaciones de nuestros talleres web, es decir, el video de esta capacitación, la presentación, la pueden también descargar y visualizar en www.posipedia.co. Agradecemos a todos por su participación, que tengan una excelente tarde. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.